Pues muy buena pregunta. Consume la mitad menos que cualquier cocina que tengáis en casa. Es bajo consumo. Así que si queremos ahorrar también energía, pues tenemos que tener nuestra cocina de AMC. Aparte de ser transportable, es bajo consumo. Mirad, todas nuestras tapas, tanto de las sartenes como de las ollas, tienen un termómetro interno y miden la temperatura que cocinamos. Lo vais a ver por ahí también lo que voy haciendo, ¿vale? Por eso siempre cocinamos, es que como hay gente en casa, si lo veis todos a la vez. Como tiene un termómetro, cocinamos siempre a la temperatura ideal. Por eso también es más sano. Después, en el pomo, para que veáis el termómetro, tiene una bandita roja que va a ir subiendo. Ahora, como eché todo en frío, pues tiene que ir calentando y tiene que ir subiendo. Mirad, la cocina, el 1 es el mínimo y el 6 es el máximo. Yo la voy a poner al máximo, ¿vale? Y ahora, como empiezo a calentar, tiene que empezar a subir. Veis que tiene dos dibujos, zanahoria y chuleta. La zanahoria es para cocer y la chuleta es para todo lo demás, que es asar, calentar, dorar, freír, ¿vale? Entonces, como ahora quiero pochar un poquito las verduras, qué tengo que poner? ¿Zanahoria o chuleta? ¿Por qué? Perfecto. Porque no es cocción. Todo lo que sea cocer tradicional tiene que llegar esta bandita a la zanahoria. Si no es cocción, es chuleta. Entonces, como voy a sofreír, como voy a pochar, chuleta. Solo tenéis que saber eso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si estáis en la cocina tenéis que estar pendientes cuando esta bandita roja llega la chuleta, pero preferís que os avisen o estar pendientes de cuando llega. Que nos avisen. Estaba pensando yo ahora, como me digan lo contrario, ¿eh? Bueno, pues para eso tenemos nuestro avisador, nuestro mayordomo. Este es el que nos avisa de todo lo que pasa en la cocina. Y mirar, muy fácil porque lo coloco en el pomo, queda ya imantado, no se mueve. Y aquí hay un botoncito y solo pulsándole al botón ya aparecen los programas. Fijáis, ya aparece la chuleta. Cuando esa bandita roja llega a la ventana, avisa. Si siquiera dándole puedo cocinar a 60 grados, que es baja temperatura, o zanahoria, que sería cocción. Como quiero que me avise cuando esté pochado, chuleta. Simplemente eso. ¿Cuánto aceite le hemos puesto? Y podríais sofreír en otra olla sin una gota de aceite. ¿Qué pasaría? Se quemaría. ¿El aceite es malo? No, el aceite es buenísimo. Lo que es malo es sobrecalentarlo. Y como aquí tenemos control de temperatura, el aceite nunca va a pasar de 100 grados porque cocinamos a 98, no se quema, ni se estropea, ni hay que tirarlo. Entonces, todo el aceite que comamos cocinado es como si saliera de la botella. No está quemado. Eso es muy bueno también para digestiones y salud y no comer aceites quemados, que eso es tóxico. Así que es mejor no tomarlo. Cada vez que no controlemos la temperatura estamos ya deteriorando los alimentos. Es así. ¿Le podríamos echar? Le podríamos echar si queremos. Pero si no queremos, porque no nos gusta usar aceite, porque no queremos aceite, porque queremos cuidar más la dieta, lo que sea, no le echamos. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Mirar, para que veáis. Ya llegó. Y hasta me avisa de que quiere menos calor. ¿Veis? Que pone un signo menos. Y entonces, como está ahí, le voy a bajar al 3 porque me dijo que quiere menos fuego. Y ahora vamos a ver si se pegó. Dile, vale. Vamos a ver si se pegó, ¿vale? ¿Qué pasaría aquí? Mirad, ¿lo veis? Hay que los de casa no ven. ¿Veis? ¿Qué será más saludable? ¿Revolver con una cuchara de acero o con una de madera? Que por mucho que la lavemos es porosa. Claro. Estamos usando acero. Acero con acero, siempre muchísimo mejor. Perfecto. Voy a ya subirle que estoy echando alimentos. A veces usamos madera porque, claro, como las ollas tienen recubrimientos, pues las rayamos y se estropean, ¿no? ¿Qué pasa? Que usamos madera, la madera es porosa y aunque la metáis en vajillas, aunque la lavéis mucho, pues siempre quedan algunas bacterias y cosas dentro. Cosas del diario que no nos damos cuenta que lo hacemos hasta que ¿cómo estoy usando esto? Vamos a echarle un poquito de tomatito y pimentón que va a ir para adentro.
Vamos a echarle un poquito de patatas. También para adentro. Muy bien. Bueno, hasta aquí bien, es fácil. Aquí lo bueno es que puedes echar todo junto y todo para adentro, porque un guiso lo haríamos así, todo para adentro y ya está. No, irías poco a poco. Eso es cierto. Y tapado, que mirar cómo está la cocina. Y sin ir a revolver. Me encanta lo que estás diciendo. Mirad, tengo guisantes y los tengo congelados. No sé si lo podéis apreciar, pero está congelado, ¿vale? Los voy a echar todos de este lado. Y después os voy a contar por qué, cuando acabe de cocinar, ¿vale? Y ahora, si lo hago con esta tapa, nos llevaría el tiempo tradicional. ¿Cuánto lleva el guiso de manera tradicional? Yo también. Claro, porque lo haces por partes. Y entonces sofríes, después pasas la choupa, después echas la patata y al final te pones en una hora de guiso. ¿Sí? No, pero yo digo en tu casa, no con esta pota. Esta pota te digo yo ahora. Con esta etapa nos llevaría el tiempo tradicional, lo que os lleva en casa, pero controlando la temperatura. Se hace más sano también. Hoy vamos a hacer magia. ¿Estáis preparados? Agarraros a las sillas. ¿Eh? Muy bien. Bueno, pues vamos a usar la tapa rápida de AMC, la joya de la corona, lo que todo el mundo quiere tener en casa, y ahora vais a ver por qué, porque esta es la que hace magia cada día. Mirar, muy fácil de colocar. La pongo aquí, ya va a su sitio, no hay pérdida, ¿sí? Y cerramos. Fácil. Mirar, esta tapa no tiene nada que ver con ninguna tapa rápida del mercado. Tiene 3 válvulas de seguridad, cierra todo en cremallera, no tiene anclajes y después no cocina a alta presión. Las ollas rápidas del mercado cocinan a alta presión, ¿verdad? ¿Qué les pasa al cocinar a alta presión? ¿Qué puede pasar? Puede explotar. ¿Y si explota, qué nos puede pasar? No volver a vernos. Si te pilla delante, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué decías? Sí que Montera, pobre. Una olla, cualquier olla rápida del mercado cocina a alta presión y puede pasar eso. Y mirad, igual cocináis toda vuestra vida y no pasa nada. Porque habrá gente que diga, jo, pues yo la uso y nunca pasó nada. Mejor. Pero puede pasar, sí. Porque un día, como somos personas, la manipulamos mal y puede explotar. Una lenteja se encaja en una válvula. Las gomas había que cambiarlas y no las cambiamos a tiempo. ¿Qué le pasaría a esta tapa si pasara todo eso? Que nos cocinaría en tiempo tradicional. No cerraría. Entonces, pero explotar nunca. Entonces, ¿os interesa la seguridad en la cocina? Importante, que además pasamos tiempo, en la cocina, porque además tenemos esa manía de comer todos los días y varias veces. Voy a colgar si no los de casa no ven. Es mejor que sea seguro. Después, esta etapa, por la pregunta que me hacíais antes, cocina alimentos de diferente tiempo de cocción a la vez. Entonces aquí se puede echar todo junto. Y cada alimento lo deja en su punto, por eso hace magia. Es increíble cómo deja el resultado. Y después, en la tapa, antes teníamos chuleta y zanahoria, ahora tenéis soft y turbo. Soft es alimento blando, es muy fácil, y turbo duro. ¿Qué haríamos en soft? Pues pasta, arroz, patata cocida, pescados, alimentos blandos. Turbo, alimentos duros, carnes, cocidos, callos, carrilleras. Bueno, si tienes mezclado, predomina lo duro. Aquí hay pescado y hay patata. Entonces, para mí es blando, porque hay guisantes, hay verdura, hay patata y hay pescado. ¿Vale? Entonces, ¿qué lo ponemos en turbo o en soft? Patata cocida, hay pescado. Mira, y os voy a decir, cuando las tengáis en casa, el primer día que las trenéis y decís, ostra, ¿qué le pongo? ¿Soft o turbo? ¿Qué pasa si en vez de soft le pongo turbo? Nada, va a salir todo bien. No pasa nada, solo que el turbo tiene un poquito de grados más. Entonces no es preocupante que os equivoquéis de un programa a otro. ¿Vale? No pasa nada. Si quieres hacer el guiso en turbo, lo hacemos en turbo. No, digo, tú llegas a casa, quieres hacer un guiso
Dices, pues le puse turbo, no pasa nada, te va a salir un guiso espectacular igual, sin... Claro, no hay ningún problema. Mirar, ahora, como echamos todo en frío, aquí dentro está frío, tiene que hervir, como de manera tradicional, hierve y después empezamos a cocinar, ¿no? Bueno, pues cuando empiece a hervir, va a echar todo el aire que le queda dentro a la olla y cuando eche todo el aire de dentro, hace un vacío, como le llamamos nosotros, hace un semivacío y ahí empieza a cocinar. Pero nosotros cocinamos al vacío y vais a ver qué espectáculo la cocina, que si entra alguien por la puerta ahora mismo no sabe que estamos cocinando. Mirar, en esta etapa rápida podemos hacer un arroz en un minuto, una pasta en 20 segundos, unas lentejas en 3 minutos, un cocido todo junto en 8 minutos. Ponéis los garbanzos, la carne, la patata, la verdura, todo en la misma olla, una olla más grande, por supuesto. Claro, pero hoy cocinamos con estos tamaños, pero los hay más grandes. Diámetro grande. Y las ollas van cambiando de capacidad por altura. Y después hay otras ollas pequeñas y también van creciendo a lo alto. Y hay una tapa rápida pequeña. Mira, esa es la pequeña y esta es la grande. Si tienes la tapa rápida grande y tienes todas las ollas de diámetro grande, te cubre todas las ollas. No hay problema. ¿Qué es lo que está pasando? Va a echar todo el aire de dentro y cuando eche todo el aire de dentro, esto es vapor. No, no mancha, ni nada. Hace el vacío. Pero, ¿cómo es tu nombre? Sonia quiere que cocinen por ella. Pues venga, vamos a decirle que cocinen por nosotros. Y mirar qué fácil, para que todos los días cocinen por vosotros. Está el 6, ¿verdad? Le voy a poner la letra A. La A es de avisador, de automático. Le coloco el avisador en el pomo. Le voy a poner soft, como hablamos. Sí, se ve bien, ¿verdad? Y por defecto, si le doy aquí a este botón, me salen 10 minutos. Claro, ¿qué pasa? Que esta comida lleva casi una hora hacerse. 10 minutos. Aquí subimos y aquí bajamos. Porque le vamos a poner nosotros nuestro tiempo, porque no a todo el mundo le gusta la comida con la misma hechura. Hay gente que le gusta más hecho y menos hecho, ¿no? ¿Cuánto lo vamos a hacer? Son minutos. ¿Cuánto lleva este plato de manera tradicional? Una hora. Bueno, escuchar, estamos ahorrando 50 minutos de energía, 50 minutos de tiempo, de electricidad. Sonia, he hecho realidad tu sueño. Mira, Sonia, mira, como le pusimos la letra A, ahora se encendió una luz azul y ahora se está hablando la cocina con el avisador y le está diciendo, haz el guiso en 3 minutos, subes fuego solo, bajas fuego solo y cuando pasen los 3 minutos te apagas y me avisas. Y cuando se apague y nos avise, ¿qué pasa si no estamos en casa? Está apagado. Iros a dar un paseo, a leer un libro, a hacer los recados, a la compra, a trabajar, a una clase de cocina de AMC, a donde queráis. Cuando lleguéis a casa tenéis la comida hecha y caliente. Pero cuando se apague y te avise, si no le tocamos a nada, entra en un programa de 60 grados. Quiere decir, no sigo cocinando porque su orden son 3 minutos, pero te mantengo la comida caliente. Así que cuando lleguéis a comer o a cenar, tenéis la comida hecha. Y aunque estéis en casa, no tenéis que ir a la cocina, revuelve, prueba, pizza. ¿Y qué veis ahora mismo aquí? ¿Qué se ve? Si estuvierais haciendo este guiso en casa, ¿qué se vería? Campana encendida, el vapor todo, las grasas todas volando. Estamos cocinando, automático, todo bajo control. Podéis cocinar desde el móvil, desde cualquier parte del mundo, si queréis. Ahora mismo podéis estar aquí sentados y veis, pues no quiero parar, que no voy a cenar, que no voy a comer. Le puse 3 y eran 5, lo cambio. Cuando acabo os avisan en el móvil un mensaje de que tenéis la comida hecha. Y al cocinar al vacío mantiene más las vitaminas, los minerales y el sabor, porque todo queda dentro. Decíais que antes de manera tradicional que se vería la cocina con vapor. Eso también lleva sabor, lleva minerales, llevan vitaminas, llevan grasas y todo eso pues va para los azulejos, para las cortinas, para el pelo, para la ropa, para la campana, decía Sonia. ¿La campana que os gusta más, el ruido o limpiarla? Porque limpiar la tela y cuando la apagas dices, qué descanso, una hora y encima consume. Seguimos ahorrando también energía de la campana. Aquí cocinamos así, y en silencio. Gusta así en silencio. Bueno, pues ahora está todo bajo control. Quedan solo aquí un minutito. Mirad, nos está descontando. Sigue la luz azul.
y está cocinando por nosotros. Yo no tengo que tocar a nada más. Os podéis despreocupar, ya acabó. Ya pasaron 3 minutos, qué rápido. 0-0. Si yo ahora no le toco a nada, pita durante 1 minuto. Si al minuto no le tocamos a nada, como no sabéis si estamos en casa o no, se calla y entra en el programa de 60 grados. Mira, le voy a tocar aquí. Mira, ahora va a poner 60 grados. ¿Lo veis? Estoy diciendo estoy, pero si no lo apago, entra en el programa de 60 grados. Ahora lo voy a apagar, que no quiero que me lo mantenga caliente, porque dentro de nada lo vamos a probar. Y ahora mirad qué maravilla, porque como nuestras tapas valen de salvamanteles, lo colocamos aquí, lo podéis llevar así a la mesa. Bueno, ¿cómo está la cocina después de hacer el guiso? Coliflor y brécol. Está sin hacer, ¿eh? Que a veces me dicen, ¿está hecho ya? Bueno, no sé si lo apreciáis. Está sin hacer. Vale, este cestillo tiene agujeritos. ¿Para qué? Para poder hacer vapor. Entonces yo le echo abajo el agua. Así además, cuando cocemos verduras en agua, ¿qué le hacemos al agua? La tiramos. ¿Y dónde van las vitaminas? Al fregadero. Bueno, pues de esta manera así no tiramos esto. Vale, lo ponemos ahí. Voy a colocar esto para que me quede después bonito para gratinar. Ahí. Bajamos. Y ahora tengo que hacer ¿qué? Los flanes, ¿no? Bueno, yo no me olvido, ¿eh? Tengo aquí un accesorio que tiene agujeros abajo. No sé si lo podéis apreciar. Lo voy a poner encima. Mirad, este accesorio vale para las ollas y para las sartenes. Y así poder cocinar en torre. Y vamos a hacer ahora las verduras y ahora voy a convertir mi olla en un horno de vapor, que es lo más sano en lo que podemos cocinar. ¿Y por qué? Porque tengo mi tapa de vapor de las ollas. Esta es la tapa fácil y la que no pesa nada. Voy a subirlo porque no, en este accesorio no, en la olla sí. El accesorio es de vapor. Entonces va con la tapa de vapor. La tapa de vapor tiene para olla pequeña y para olla grande. Esta sí que vale para todas las ollas. Y como ahora vamos a usar un diámetro grande, simplemente le quito la goma pequeña. Y mirad, sin ningún cierre, vais a fijaros en la valvulita esta y yo aprieto y ya queda así cerrado herméticamente. No hay ningún cierre más. Esto ni imposible. Esto no cocina con presión ni nada. Esto es imposible que reviente. Y esta también, y esta también. Aquí no revienta nada. Todo queda perfecto. Pero haces bien en preguntar porque si le tienes miedo es normal. Mirad, ahora estoy cocinando como si fuera un horno de vapor. ¿Sabéis cuánto cuesta un horno de vapor? Vosotros con solo una tapa podéis convertir cualquier olla o sartén en un horno de vapor. Y nos da la ventaja de poder hacer dos cosas también a la vez. Si vosotros metéis en el horno las verduras sin flan, ¿qué pasa? Si metéis en un horno flanes y verduras. Mejor no lo hacemos, ¿verdad? Poderlo podéis hacer, pero igual después lo que dice, ¿cómo es? Javier, lo que dice Javier, que igual después los flanes saben a brécol. Mejor que no, ¿verdad? Bueno, pues esta tapa lo que va a hacer es dejarnos cocinar todo a la vez y que no se junte ni el olor, ni el color, ni el sabor. Y esta válvula que veis aquí se va a regular exactamente para que cocine a 98 grados exactos. Si en algún momento la veis levantarse, es porque quiere perder calor. No deja que pase de los 98. Entonces se levanta, expulsa calor y vuelve a cerrarse. Ella sola. No tenemos que tocar nosotros a nada más. Simplemente lo que os decía, si está al 6, se ve bien. Es que yo desde allí, sin gafas no veo bien. Le pongo la letra A. La A, como os dije, es de avisador. Esto ya se pone ya sin mirar. Y nos vamos al símbolo de vapor. ¿Cuánto tiempo lleva de manera tradicional hacer la verdura? 20-25 minutos. También depende cómo os guste. Al dente 10, muy hecho 20. ¿Sí? 20 minutitos. 20 minutos no nos los quitan, yo creo, ¿eh? ¿Y los flanes en el horno? ¿Cuánto les lleva? Son 40 minutos, más el sí, 40 minutos lleva. Vale. 40 minutos de los flanes, más 20 minutos de la verdura, es 1 hora de tiempo. Una olla para la verdura y un horno para los flanes. Tela, ¿eh? ¿Cuánto lo vamos a hacer? En 10 minutos. Y en 10 minutos hacemos todo. No, ese es el tiempo. La temperatura no me la pone la tapa.
pero yo lo pongo a mi gusto. Después vosotros reguláis 2 minutos más, 2 minutos menos. Abrís, pincháis, no 2 minutos más la primera vez. Después, cuando ya sepáis que para vosotros la verdura está en 10 minutos, que están 8, 8. Ahí lo que no va a decidir las ollas es cómo tenemos que cocinar nosotros. Nosotros dejamos el alimento a nuestro gusto, lo que sea más sano. De todos modos, todas las ollas y sartenes valen para cualquier cocina, para vitro, para gas y para inducción. O sea, no tiene que ser con la nuestra. ¿Qué pasa? La nuestra tiene bajo consumo y tiene automático. Entonces, si queréis calidad de vida, hay que poner navigeño en la vida. Es así, es mucho, mucho más fácil. Vale, a los que os guste la cocina, esto es maravilloso por control de temperatura, por todo que nos da. Los que no os gusta tanto, nos da esta ventaja de que bien cociné y casi no, porque mirad cómo estoy cocinando. Yo cocinar, llevamos 3 platos ahora. Bueno, ¿qué me pedíais al inicio? ¿Que fuera? Rápido. ¿Fue rápido? Está siendo rápido. ¿Me pedisteis sano? ¿Está siendo sano? ¿Me pediste fácil? ¿Está siendo fácil? Nos falta aquella. Pues mira, los aceites y los no los cocinas con temperatura, ya estás cocinando insanísimo. El aceite, como os decía, si pasa de 100 grados, 110 se descompone y se quema. Entonces, cada vez que uséis aceite en una sartén o una olla que no tenga control de temperatura, y sería AMC, se está descomponiendo el aceite. Así que ya el alimento ya no está bien. Después, ¿a cuántos grados cocináis? No se sabe. No, pero grados, no a cómo cocináis. Grados de temperatura del alimento, no se sabe. Entonces, cada vez que el alimento supera, y más de 100 y largos también. Entonces, cada vez que cocináis más de 110 grados un alimento, lo estáis deteriorando. Entonces, tampoco es sano. A veces, cuando no tenemos AMC, que nos pasó a todos antes de tener AMC, compramos muy buenos productos que sean muy sanos y después se cocinan a altas temperaturas y con teflón. Entonces, da igual, el producto que compréis lo estáis destrozando. Me llama la sartén. Mira, podéis estar hablando en la cocina. Podéis estar hablando en la cocina o despistaros que me ha llamado. Estoy calentando la sartén al máximo sin agua y sin aceite. Y me dice menos fuego, ¿lo veis? Como lo calenté al máximo, que es el 6, le voy a bajar al 3. ¿Cómo estaría una sartén calentada al máximo sin agua y sin aceite? Quemada. Y si se quema, ¿qué hay que hacerle? Tirarla. Si la tiráis, ¿qué hay que hacer? ¿Y preferís comprar sartenes una vez para toda la vida o andar comprando toda la vida sartenes? Esto es AMC. Esto es una sartén con 30 años de garantía por escrito. Todas las ollas y todas las sartenes que veis tienen 30 años de garantía por escrito. No hay teflón, no hay plástico, son petróleos. Así que, ¿cuánto aceite hay? ¿La pechuga está seca? ¿Tiene aceite? No tiene nada de aceite, ¿verdad? Pues venga, vamos allá. Y la vamos a colocar. ¿Preferís dorar así o así? Tapada. ¿Por qué? Conserva más, menos olor, no salta, porque cuando usamos aceite, bueno, y algún producto también suelta grasa, algún pescado graso y esto también suelta grasa. Y lo que va a hacer la tapa, veis que esta escúpula sí hace de campana extractora, tanto para plancha como para frito, porque si estamos friendo, ¿qué pasa si cae el agua? El aceite y el agua no se llevan bien, entonces no se puede tapar normalmente las sartenes. Aquí sí. Podemos cocinar tapado. ¿Y qué hace la tapa? Recoge todo el vapor y el agua y lo mantiene en la tapa, no cae. Todo lo que veis aquí está diseñado por algo. Y algo que me gusta mucho es esto, que se le quite el mango. Solo con un clic tenemos el mango sacado. ¿Y alguien puede venir aquí a tocar? ¿Te atreves? Ah, ¿qué va? Nada, está normal. Podéis manipular la sartén, sí, ¿eh? Sí. Sí, pero no pasa nada porque el aceite no se descompone, no es como otras sartenes. Freír es que un alimento nada en aceite. A veces freímos en otras sartenes y echamos menos aceite porque lo vamos a tirar. Y lo que hace el alimento es absorber aceite. Aquí freír un aceite normal. Como... No, pero tampoco demasiado, ¿eh? Aceite. Y además, os voy a decir, cuando hacéis pescado frito, ¿qué le hacéis al aceite?
Lo tiráis. ¿Por qué? Porque es una... ¿A qué sabe? ¿A qué huele? Está quemado, ¿verdad? Y huele a pescado. Si hacéis patatas, lo guardáis, porque queda más limpito. Está ya deteriorado, ¿eh? Pero queda limpio. Entonces lo guardamos. Mirad, si hacéis pescado frito aquí, al día siguiente en ese mismo aceite hacéis patatas. Y al día siguiente freís chorizos. Y al día siguiente otro pescado. Y al día siguiente patatas. Y al día siguiente otras patatas. Y al día siguiente otro pescado. ¿Por qué? Porque como no se deteriora, no se quema el aceite, no pasa de los 110 grados, se mantiene como de la botella. Y hay la manera de demostrar que estáis cocinando sanos. ¿Tiene tanta calor? ¿Para freír? Sí, tapado mejor, que así no manchamos. Pregunta por los pimientos. Pues también, y saque calamar. Nada, lo pones así y ya está. Mira, también nos avisa para dar la vuelta. Bueno, ahora nos avisó y le di yo sin querer. Venga, vamos allá. Este es el momento único de destape. ¿Cuánto aceite había? ¿Cuánto se despega? ¿Veis? Y está cruda, ¿eh? ¿La veis? Solo está selladita por un lado. Vale, vamos a echar unos trocitos de limón para que le dé saborcito. Si la queréis hacer con limón, se puede, ¿eh? Y ahora volvemos a tapar. Bueno, visteis que estaba cruda, ¿verdad? Pues vamos, si queréis seguir haciendo magia. Porque claro, escuchar, tú escucha, ¿eh? Esta pechuga la podríais hacer en otra sartén, así entera, sin filetear, sin líquido, cruda. ¿Y el pollo lo tenemos que comer hechito? Sí, pues vamos a hacer una cosa. Desenchufamos. Está todo apagado para que veáis que lo voy a apagar, sigue al cero y lo vamos a cocinar así. Un ratito. La vamos a abandonar y a ver qué pasa. Vale. Ahora seguimos con ella, pero es que me llaman aquí. Aquí, como me llaman todos, ¿eh? Esto es maravilloso, porque puedo estar cocinando otra cosa despreocupada. Vale, vamos allá. Vamos allá, voy a bajar esto. Y ya están. ¿Estáis preparadas? ¿Preparados? ¿Preparades? ¿Listos? Ya. ¿Planes listos? Maravilloso. Esto es una pasada. A ver, voy a poner esto aquí. Ya tenemos el postre. Ya tenemos problema. Cuidado. Las verduras, fijaros qué color tiene y están hechas, ¿eh? Bueno, después lo probáis, pero es que están increíbles de hechas. Vamos a sacar esto. Voy a retirar este agua porque voy a gratinar, ¿vale? Ponemos por aquí y ponemos por aquí. ¿Todo el mundo podemos tomar queso de los que estamos aquí? ¿Sí? ¿Queso? Sí. Vale, perfecto. Ven. Normalmente, ¿dónde gratinamos? En el horno. ¿Y veis algún horno por aquí? Entonces, ¿cómo hacemos? La tapa no gratina, la tapa nos cocina. Gratinador no hacedor, ¿no? ¿Cómo hacemos entonces? Pues muy fácil, ya que el horno consume tanto, lo que hacemos en el MC es darle la vuelta a la cocina. Eso ya no lo esperabais, ¿eh? ¿Verdad? Ahora, si lo invertimos de encima de una olla, de una sartén, vamos, ¿qué tiene aquí esto? Vale, quiero que lo veáis bien, está un poco empañadito. ¿Lo veis bien, verdad? Vale, si le ponemos una raya, es función de horno. No veis nada. Que está empañado aquí. Si le ponemos ahí, si le ponemos así, una raya es función de horno. Y si le ponemos dos rayas, nos gratina. Una raya, función de horno, pues hacéis empanada, bizcocho, pan, pescado al horno, lo que queráis, sin necesidad de encender el horno. Gratinado. Vamos a gratinar esto mismo en dos rayas y ahora veis que pone azul rojo, azul rojo. Esto es manual, entonces vamos como a la puerta del horno y miramos a ver cómo nos gusta. Pero si queremos que también horneen y gratinen por nosotros, vamos al avisador, que es el que nos avisa de todo. ¿Veis este cuadradito? Que es como un horno. Vale, ahora le voy a poner el tiempo. ¿En cuánto tiempo gratináis? Más o menos, ¿cuánto le llevaría a meter esto en el horno?
2 minutos. ¿Lo precalentáis primero? ¿Cuánto tiempo se precalienta? Nos ponemos casi en 10 minutos. No son 10, son 3 minutos. Y ahora no está azul rojo, está azul. Y ahora veis el símbolo aquí de Bluetooth. Refleja. Vale, se vuelven a hablar. El gratinador con el avisador. Y ahora esto lo podéis dejar aquí o lo podéis llevar por casa. Vale, sin problema ninguno. Cuando avise, ya se apaga. Nuestra orden son 3 minutos de gratinado. Si tuviéramos que hacer en el horno, cualquier cosa horneado o gratinado, tenemos que encender mínimo 30 litros de horno. ¿A cuántos grados? 180 el horneado y el gratinado, 210, 220. Estamos cocinando ahora mismo como máximo 98 de gratinado. 98 grados. Seguimos que sea más sano. Será mejor hornear a 200 o a 98. Y mirad, nos está descontando el tiempo, ya nos pone 2. Mirad, esto ya está apagado. Visteis que la luz estaba azul y ahora está roja. Porque pone 00. Mi orden son 3 minutos. Ya está. Si quiero callarlo, lo apago y todo apagado. Listo. Y para que veáis que queda desenchufado. No hay nada enchufado. Bueno, pues ya hemos terminado. ¿Cómo está la cocina después de hacer 4 platos? Limpio. ¿Y qué ventaja tiene que quede limpio? Tiempo. ¿Y qué ventaja tiene tener más tiempo? Esa es la frase, calidad de vida. Nada, no te preocupes. Tú, como teníamos en automático, puedes salir, hablar, que cocinan por ti. No hay ningún problema. Primero, en casa tengo que enseñarles cómo quedó también el guiso. Mirad, tapa, ¿cuánto hay que limpiar? Echamos tomate, y todo. ¿Cuánto hay que limpiar de aquí? Todo, la vajilla, el fregadero, lo que queráis. Los guisantes, ¿dónde los habíamos echado? ¿Por todo o este lado? Para que veáis que la comida está quietecita, donde yo la eché. Que no es como una olla express. Ostras, cuánta agua, ¿verdad? Por toda la pota esta. ¿Eh? No, aquí no se daña nada. Cada 15 años la puedes cambiar. Como las ruedas del coche, cada 15 años. ¿Verdad? Vale, vamos allá. Gratinado. Mirar cómo está el horno. ¿Cuánto hay que limpiar del horno? Mira el horno. ¿Del horno que os gusta más limpiar? ¿Las parrillas o la puerta? Pues así no limpiáis nada. Gratinado. ¿Sí? Planes listos. Y ahora tenemos que ver la pechuga, que la voy a cortar aquí también para que lo vean los de casa, ¿vale? Bueno, campana extractora. Voy a usarte esto. Mirad, os decía que esta tapa recoge, ¿lo veis? Por eso podemos usarla así. Bien. Y ahora vamos a usar la pechuga para que también vean en casa si está hecha. Bien. Bien. ¿Os acordáis qué pasó? Que le dimos la vuelta que estaba cruda y apagamos. La abandonamos aquí. Pues vamos allá. Lo voy a cortar por el lado gordito, ¿vale? Miradla. ¿Tachita? Y ahora hay que probarla porque encima la pechuga es seca. Vamos a ver si está jugosita. Pues pruébalo hoy. Y algo que me gustan de las sartenes, si queréis echarle así el juguito, yo esto lo hago para que veáis, cuando uséis aceite y lo echéis en el cacharrito, a que me la mitad va por la cocina. Mirad, no gotea, queda limpita. ¿Sí? Bueno, pues ahora queda probar. Y a los de casa, gracias por estar ahí, hacerlo presencial y así probáis. ¿Vale? Os espero el próximo día. Un abrazo.